Damos por inicio a la sesión número 12 del curso de Fundamento de Programación y hoy proseguiremos con el uso de los cuatro tipos de condiciones que hemos venido llevando durante las sesiones previas, ¿no? Condición simple, doble, anidada y ¿cuál es la última? ¿Sí se acuerdan? La última que hemos hecho, la sesión anterior, múltiple, correcto, ¿no? Entonces, recién vamos a una sesión en la cual hemos incluido dentro de las alternativas de condiciones a la alternativa múltiple. Bien, entonces el día de hoy y las prosiguientes vamos a ya abarcar a los cuatro de ser posible. Bien, esperando que dentro de unas 2 semanas probablemente ya vamos a entrar a ejercicios básicos, pero con una siguiente estructura que vamos a llevar a cabo, la cual es la estructura repetitiva. Bien, algunos lo conocen como bucle, bien, o le conocen como loop. El punto es que esa estructura permite que algunos procesos determinados puedan repetirse una n cantidad de veces. Bien, entonces vamos ya a iniciar directamente con los ejercicios. Ejercicio número 1. Realizar un algoritmo que permita representar los días de la semana en letras, dependiendo del número que ingrese, considerando que debe estar entre 1 y 7. Bueno, nosotros sabemos que la semana tiene 7 días, y si nos dan un número de 1 a 7, imagino, sin necesidad de que haya un ejemplo, de que el 1 corresponde al lunes, el 2 al martes, el 3 al miércoles y así sucesivamente. Bien, entonces dentro de lo normal se acostumbra a hacer ello, pero en caso ustedes, algunos suelen contemplar que el primer día es domingo. Pero bueno, esos aspectos tendrían ustedes que consultarle a quien les está promoviendo o proponiendo el algoritmo, si es que van a aplicar como primer día el lunes o el domingo. Nosotros, por un tema de que es recurrente, vamos a asumir que 1 es lunes y 7 es domingo. Bien, sabiendo ello, es que nosotros ahora vamos a proceder a resolver este primer enunciado. ¿Se puede ver correctamente el texto o el contenido de la diapositiva? Sí, profesor. ¿Sí? Bien, si está muy pequeño, muy grande, me indican. Bien, ese texto lo voy a copiar de una vez, si no, lo voy a copiar a PCIN. No se olviden que tú puedes generar texto o comentario que solo quieres verlo tú como programador o futuro programador dentro del archivo, pero debes anteponer / y como pueden darse cuenta, ¿cómo distingues que es un comentario que solo se ve dentro del archivo? Es porque su color es más o menos entre plomo gris. Bien. Listo. Bien, entonces me parece que esto no requiere de mucho análisis. No me piden que ingrese otro dato, no me especifican, pero yo sé que debo pedir un número. Y ese número lo voy a convertir a texto. De inmediato iniciaré solicitando esa información. Le voy a implicar escribir, ingrese el día de la semana. Pero le voy a indicar que ingrese de 1 a 7. Ya está. Recuerden que si el usuario ingresa un dato distinto a los valores contemplados desde 1 hasta 7, entonces debo mandar un mensaje de error. Bien, entonces, en principio lo que voy a empezar ahora, ya que no es mucho lo que tengo que realizar en este algoritmo, es definir. Vamos a definir qué tipo de variable va a contener al valor que voy a solicitar. Como lo que voy a solicitar es número y sé que los números van a ser enteros, no va a contemplar reales, lo definiré de la siguiente manera. El nombre será día num. Así voy a declarar la variable. Pero recuerden que ustedes les pueden poner otro valor, otro nombre.
Bien, y lo vamos a definir como entero. Listo. Defino qué variable voy a utilizar por el momento, le mando un mensaje y ahora lo que ingrese el usuario lo voy a guardar en esa variable que he definido previamente. DIA_num lo voy a capturar con leer. Listo. Entonces definí la variable, mandé un enunciado de lo que estoy requiriendo que ingrese el usuario y lo que ingrese lo capturo en esa variable. Si ejecutamos tendríamos así, ¿verdad? Solo tendríamos el enunciado que hemos mandado, el lector o la persona que lo va a utilizar, que se le conoce como usuario, va a leer esta información y sabrá qué es lo que debe ingresar, ¿no? Y él ingresará de 1, o quizás ingrese 2, o 3, o etcétera, hasta 7, ¿cierto? Y cuando pulse Enter se ejecutará lo demás que prosiga en el algoritmo. ¿Qué es lo que nos pide el enunciado? El número que han ingresado, convertirlo a texto. Tengo 7 alternativas. Si ingresa el número 1, bien, debería devolver lunes. Si ingresa el número 2, deberé devolver martes. Y así sucesivamente hasta llegar a que si el número ingresado es 7, debo devolver domingo. Entonces, yo podría realizar una condicional para cada una de estas. Pero yo les comenté en la sesión anterior que cuando tengo más de una alternativa fija, valores ya explícitos, si tengo más de 3 o 3 al menos, lo recomendable es usar otro tipo de estructura. Ya no se recomienda usar el sí, el cual podrías hacerlo, sí lo puedes hacer, pero hay algo que te puede acortar el código cuando tienes 3 o más alternativas con opciones ya fijas, o sea, no incluye intervalos o datos cercanos, sino datos específicos. Recuerden qué estructura tendríamos nosotros que utilizar en este caso para hacer el código un poco más corto. Según, así es, según es lo que tendrían que ingresar, ¿verdad? Entonces, en vez de sí, voy a utilizar según. Según te pide una variable. Esa variable debe contener el valor que se está evaluando. Recuerden que yo estoy evaluando DIA_num, el cual es el número que el usuario me ha ingresado, que puede ser 1, 2, 3, 4, 5 o 7. Para poder iniciar con las operaciones que se realizarán posterior a evaluar cada número, debo usar hacer. Bien, recuerden, la estructura de este tipo de condición es según, variable que se evaluará y hacer. Intermedio e ingresas las operaciones. Ahora, dentro de según debes poner qué alternativas tienes. Tenemos 1, tenemos 2, me refiero al qué datos podría ingresarte el usuario. El usuario podría ingresar también un número 3, también podría ingresarte un 4, podría ingresarte un 5, también podría ingresarte un 6 y por último podría ingresarte un 7, hablando de datos válidos. Pero es verdad que el usuario, a pesar de que tú le has indicado mediante el mensaje que debe estar de entre 1 y 7 el valor que desea convertir a texto respecto al día de semana, si se equivoca e ingresa otro valor, entonces yo deberé capturarlo de esta manera, de otro modo. Cuando tú pones de otro modo, le indicas que si el valor que ha ingresado no coincide con ninguno de los antes ya establecidos o predefinidos, entonces puedes realizar una operación extra. En mi caso, por ejemplo,
yo voy a crear la variable MSG de mensaje, bueno, o puedes poner si deseas completo, mensaje, el cual le voy a enviar lo siguiente, le voy a indicar el dato ingresado no es correcto. Estoy creando una variable que conserve un enunciado que luego voy a mostrar al exterior. Bien, en caso el número que ingrese no esté dentro de las anteriores alternativas ya evaluadas. Bueno, pero inicialmente vamos a suponer que el usuario no se equivoca, sino que ingresa un dato válido. Bien, entonces, asumiendo que el dato que ingresará será válido, entonces, si el usuario ingresa el número 1, ¿qué debo asumir respecto a qué día será de la semana? Lunes. Exacto, ¿no? Lunes. Entonces, voy a indicarle mensaje es igual a lunes. Pero como es un texto, le voy a poner entre comillas. Y si el usuario ingresa 2, Martes. exactamente, martes. Y si el usuario ingresa 3, miércoles, ¿verdad? Entonces, lo que continúa, me imagino que ya ustedes ya asumen qué es lo que se viene después, ¿cierto? Si es 4, es jueves. Si es 5, es viernes. Si es... Tengan mucho cuidado cuando ingresen el código. Recuerden que una sola letra, un solo número, un solo punto o una coma podría hacer que el sistema o genere un error o que el programa de por sí te dé un valor, pero no sea el correcto. Así que en esto de la programación deben tener mucho cuidado respecto a qué código ingresan. Listo. Si el usuario ingresa 1, crearé una variable que guarde el texto lunes. Si ingresa 2, martes. Si ingresa 3, miércoles, 4 jueves, 5 viernes, 6 sábado y por último 7 domingo. Cualquier otro valor, es decir, de otro modo, entonces crearé la variable, pero ya no le daré un valor válido, sino un mensaje el cual quiero que se muestre para que sepa que lo que ingresó no es correcto o no está dentro de lo contemplado. Bien, por último, ya habiendo salido de la estructura según, ahora voy a imprimir aquello que se ha generado producto de evaluar lo que ha ingresado el usuario. Entonces voy a ponerle escribir. ¿Y qué debo poner aquí? Pregunta para ustedes. ¿Qué debo imprimir? ¿Está bien poner día num? Correcto, no. ¿Por qué día num no? Veamos. Vamos a suponer que de repente es correcto, pero por eso ustedes siempre tienen que acostumbrarse a que cada cierto tramo de lo que van avanzando tienen que ir probando para ver cómo va. Ahora, tampoco no olviden que deben ir actualizando sus cambios, ya sea que usen la opción directa de guardar que está aquí, o se van a archivo, guardar, o si no utilizan el atajo mediante teclado, control S. No se olviden porque el programa podría cerrarse de manera inesperada, se te puede apagar la laptop o computadora o lo que estés utilizando y eso hace que tu información se pierda. ¿Bien? Entonces siempre traten de tener cuidado con ello. Listo, entonces voy a ejecutar el programa para evaluar qué es lo que está sucediendo. Me dice, ingrese el día de la semana de 1 a 7.
Entonces, digamos que yo por error ingreso un texto. Recuerden que yo ya lo he definido como un dato. Recuerden que lo que yo ingreso se va a guardar en la variable dianum. ¿Bien? Y previamente ya he definido que dianum no es texto, es un número entero. En consecuencia, si yo ingreso un dato y este no es lo que me piden, según el tipo de información que han declarado, entonces no vas a poder continuar con el proceso, sino que te va a mandar un tipo de error de sistema. ¿Bien? Eso es un error de sistema ya del programa. No es un tipo de error que yo he detectado mediante mensaje, sino algo que tiene que ver con el programa ya. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, si tú lees, acostúmbrese siempre a que todo error tienen que leer qué es lo que te dice. Bien, por ejemplo, acá dice línea 7, acá está la línea 7, aquí hay algo que no cuadra. ¿Qué dice? Error 120. No coinciden los tipos. Se refiere al tipo de información que esperaba el programa. Bien, específicamente dianum te dice. Hay un problema con esto, con dianum. ¿Y qué error es? Bueno, que tú declaraste que esta variable va a guardar un número entero. Pero, como está antepuesto con leer, entonces le has indicado que el usuario ingresará esa información, pero el usuario ingresa un dato que no es número entero. Por eso es que aquí hay un tipo de error de sistema. ¿De acuerdo? Exacto, ¿no? Bien, entonces reiniciamos y ahora sí vamos a ingresarle un dato correcto. Le vamos a ingresar 6. Yo ingreso 6 y me devuelve 6. ¿Qué ha pasado aquí? Recuerden que nosotros estamos evaluando si realmente escribir dianum era correcto, ¿cierto? Entonces, tú pides un número, lo guardas en una variable y esa misma variable lo vas a imprimir. No tiene sentido, ¿cierto? Imprimes lo mismo que te están entregando. Recuerden que nosotros hemos procesado o evaluado esa variable que el usuario ha ingresado y luego evaluando qué contiene, ya sea 1, 2, 3 o hasta 7, hemos creado otra variable. Y esta nueva variable, a esta le hemos añadido un texto, el cual queremos que se muestre. Bien, entonces nuestro objetivo era imprimir esta variable. Por eso debo poner aquí abajo. No se olviden que traten en lo posible que cuando hacen una modificación no esté abierto la ventana de ejecución. Dependiendo de la, digamos, que si tu memoria RAM no tiene mucha capacidad, puede que se cuelgue incluso el programa, ¿no? O se sature. Entonces, antes de hacer un cambio, cerramos la ventana de ejecución y ahora sí vamos a cambiar o editar cierta información. En vez de dianum sería mensaje. ¿De acuerdo? Mensaje. Entonces ya, de esta manera se asume que ya deberíamos tener resuelto el enunciado. Ejecutamos, ingresemos un valor, digamos 8. Dice, el dato ingresado no es correcto. ¿Por qué? Porque tú has ingresado un valor, este valor se guardó en esta variable y luego esta variable se ha evaluado, ¿cierto? Para determinar si coincide con alguna de estas opciones. ¿Con cuál coincidirá? No puede coincidir con más de uno. Bien, incluido de otro modo. Por ejemplo, ¿es igual a 1 lo que has ingresado? No. ¿Igual a 2? No. ¿Igual a 3? Tampoco. ¿Igual a 4? Tampoco. Si hubiera coincidido con ser igual, por ejemplo, a 4, es decir, tú hubieras ingresado en vez de 8, hubieras ingresado el número 4, entonces hubiera ingresado aquí, ¿cierto? Y al ingresar en un valor, automáticamente se sale de la estructura y va de frente a ejecutar lo que estuviese después de esta estructura.
Bien, pero bueno, en este caso, este no es el caso, sino que el valor es 8. Así que no coincide con este, tampoco con este, con ninguno de estos. Bien, sino que llega la opción que dice de otro modo. O sea, esta alternativa es como indicarle diferente. Digamos que todos estos son como si fuera igual, 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 igual. Y este es como decir diferente. Que ustedes también lo pueden interpretar de esta manera. Eso quiere decir diferente. ¿De acuerdo? Entonces, imagínense que todos los demás es igual y el último es como decir diferente. Y en efecto, el número que has ingresado, bien, es diferente a cualquiera de los que tú pensaste que iban a ingresar. En efecto, es diferente a cualquiera de los que yo supuse que debería ingresar. En consecuencia, se activó esta línea de proceso, el cual indicaba que a la variable mensaje se le va a atribuir el siguiente texto, el cual es: el dato ingresado no es correcto. Y como ustedes saben, después de esta estructura hay una impresión, ¿cierto? Hay una impresión. Te indica que quieres mostrar al exterior o mandar una información al exterior. ¿Y cuál es eso que quieres mandar al exterior? La variable mensaje. ¿Qué contiene la variable mensaje? Esta información. Y por eso es que ustedes lo pueden ver aquí como resultado final, ¿cierto? El dato ingresado no es correcto. Bien, entonces, de esta manera es que funciona la alternativa de estructura de condición según. ¿De acuerdo? Entonces ya tendríamos resuelto nuestro primer enunciado. Le voy a poner un nombre al proceso. No es obligatorio, pero lo voy a poner. Voy a poner día, semana, número a texto. Ya está. Ahora sí veamos el siguiente enunciado. Nos indica, uy, esto creo que va a estar un poquito más difícil. Bien. Dice, solicitar un número de 1 a 99 y devolver el equivalente en texto. Es decir, ejemplo, ingresas 49 y 46, perdón, y debería dar como resultado el equivalente en texto, ¿no? 46. Una idea de cómo resolverlo. Miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bien, en el caso de 10 le corresponde a decenas. Bien, voy a poner aquí con el nombre de unidades. Y aquí voy a poner el nombre de decenas. Bien, en decenas tenemos 10, 20, 30, 40 y ya ustedes me entienden, ¿no? Hasta 90, ¿cierto? Porque según el enunciado solo es hasta 99, o sea, no vamos a incluir los números en centenas, no vamos a incluir, solo de 1 hasta 99. Entonces miren, las decenas son 10, 20, 30, 40, 50, 60 hasta 90, ¿cierto? Entonces aquí cabe una duda. Lo que sucede es que las decenas, si no tienen unidades, se nombran así, de frente. Si hay un número 10, no tiene unidades, se pronuncia así, 10 de frente.
El 20 igual, el 30, 40, 90 se pronuncian tal cual si no tiene unidades. Pero sin embargo, si los números que van de 10 hasta 19, si tiene unidades, bien, por ejemplo, 11, no se le agrega el 1. Por ejemplo, no es que se llame así, 10, 1, sino que eso sufre una transformación. Y lo voy a poner entre comillas, porque este valor no se le agrega el valor con unidades en caso tuviese, sino que sufre una transformación completa, ¿cierto? El 20 igualito, no se le agrega directamente, sino que se le suprime el E y se le adhiere recién la unidad, pero es otro caso especial. Sin embargo, a partir de 30 y siguientes, sí se le puede adherir el I junto con la unidad, ¿cierto? A partir de 30, si es que tuviese unidad, se le puede adherir, ¿cierto? Entonces voy a separarlo en dos opciones. Decenas regulares. O sea, lo voy a llamar decenas regulares a aquellos que a su decena le adhieres la unidad sin ningún inconveniente. ¿Bien? Si tiene unidad, se le agrega directamente. No afecta al nombre de la decena. ¿De acuerdo? No le afecta. Y estos van a ser mis decenas especiales. ¿Por qué especiales? Porque no se le puede adherir directamente como en los demás casos, que son la mayoría, sino que estos sufren una transformación. ¿Bien? Yo no puedo llamar 10 y 1, 10 y 2, 10 y 3. No, no se le puede hacer eso, sino que este cambia, ¿cierto? A 11, 12, 13 y 20 igualito. No le puedes poner 20 y 1, 20 y 2, 20 y 3, aunque suena muy similar, pero no, sino que es 20 y se le junta el 1, 20 se le junta el 5, 20 y se le junta a los demás hasta el 9, ¿cierto? Les pregunto, ¿hasta ahí me entienden por qué lo separé en tres grupos? Jóvenes, ¿están ahí? Profesor. Sí, ¿sí? ¿Me entendieron por qué lo separé en tres grupos? O sea, correcto, bien, gracias ahí, están indicando que sí se comprendió. 1, unidades, no hay problema. 2, las decenas especiales. Recuerden que yo quiero imprimir el número en texto y yo sé que tengo, según nuestro idioma, la composición del cómo nombramos textualmente los números son decena más unidad. Claro, si es que existe la decena. Si no existe la decena, solo se muestra la unidad, ¿cierto? Ahora, no le podemos adherir la decena así porque sí. No, porque recuerden que hay casos especiales como son las decenas que corresponden al 10 y 20, que no se escriben de esta manera. Los demás sí, los que son de base 3, como son 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, sí cumplen esta lógica de que imprimes el nombre de la base de la decena y le juntas con el nombre de la base de la unidad. Pero los casos especiales del 10 y 20 no cumplen esa norma. Bien,
Entonces, por eso he separado decenas en dos grupos, decenas especiales y decenas regulares. Entonces, ¿se entiende por qué lo separé en dos grupos, las decenas? Para poder continuar. Sí. Ok, tengo 1, 2, ya, perfecto. Hay varios que están indicando que sí. Ok, gracias, entonces prosigo. Listo. Entonces, ahora lo que tengo que hacer en principio es saber si es que existen decenas. Porque todo esto de la línea 6 y 7 de mi algoritmo, esto que está en la línea 6 y 7, solo se van a evaluar si es que el número contiene decenas. ¿De acuerdo? Si no contiene decenas, entonces está de más. Simplemente se imprime el valor de las unidades que tiene. Entonces, ¿cómo yo puedo saber si tiene decenas o no tiene decenas? ¿Cómo puedo saber? Recuerden que el enunciado es el siguiente, para los que recién han ingresado. Es que solicitar un número de 1 a 99 y devolver el equivalente en texto. Ejemplo, si ingreso 46 en número, devuelvo 46. Entonces, es el enunciado. Y para evaluar si hay decenas, es decir, si voy a tener que hacer todo esto, es lo siguiente. Bien, primero empecemos con las unidades. Recuerden que el tema de las unidades también es una incógnita también. ¿Por qué? ¿Qué pasa si el usuario ingresa un número, por ejemplo, 40? Si ingresa 40, por ejemplo, allí no hay unidades, ¿cierto? El 0, ¿por qué? Porque cuando tú pronuncias 40, el 0, digamos, no se considera parte de la escritura. Yo no voy a poner, por ejemplo, 40 y 0. Perdón, 40. No, ¿verdad? Cuando hay 0 en unidades, pero hay decenas, entonces simplemente se suprime. No va. ¿De acuerdo? Entonces, voy a empezar con las unidades. Voy a crear un según para empezar a nombrar según lo que ingrese el usuario. Pero primero voy a evaluar según las unidades. Bien, necesito separarlo. Ese número que ingrese el usuario, necesito evaluar si tiene decenas. Si tiene decenas, tengo que separarlo. Decenas y unidades, separarlo. Entonces, primero voy a evaluar si num es mayor que 9. ¿Por qué pregunté si es mayor que 9? Recuerden que yo quiero saber si hay decenas para separarlos, ¿ok? Bien, entonces, si es mayor que 9, yo tengo certeza de que hay decenas, ¿de acuerdo? Hay decenas. Entonces, sabiendo ello, yo los voy a separar. Digamos que el usuario ingresa 43. ¿Cómo obtengo este 4 que es decena? ¿Y cómo obtengo el 3 que es unidad? ¿Me puede indicar cómo haría? Trunc mod. Ya, exacto, ¿no? Si yo quiero obtener la decena, yo puedo indicarle de esta manera. Si es mayor que 9, quiere decir que sí hay decena. Entonces indico, decena es igual al número que has ingresado entre 10. Pero dentro del trunc. ¿Por qué? Porque 43 es mi número. Bien, si al número lo divido entre 10,
que en este caso como ejemplo es 43, ¿qué me da como resultado? 4.3, ¿cierto? ¿Y qué hace trunc? Ah, se queda con la parte entera. O sea, retira lo que está en decimal y se queda con este 4. ¿Me entienden entonces cómo generé esta línea de código, verdad? Bien, entonces, de esta manera obtengo la decena. Bien, recuerden que esta línea de código solo se ejecuta si es que hay decenas, porque si tu número no es mayor que 9, quiere decir que no hay decenas. Bien, en consecuencia, no habría necesidad. Siguiente. Si no hay decena, perdón, claro, si no hay decenas, si el número no contiene un valor que sea mayor o igual que 10, entonces no habría decenas, ¿cierto? Solo se calcularía la unidad. Recuerden aquí que las unidad sería este valor que está guardado en la variable num, dividido pero con mod a 10. Así obtengo la unidad. ¿Recuerdan cómo se opera el mod? O sea, ¿qué es lo que hace realmente el mod? Estamos asumiendo que el usuario ingresa el número 43, ¿cierto? Entonces, en el caso de decenas, ¿qué hemos hecho? Num lo dividimos con 10, ¿cierto? En el caso del 10, ¿el num cuál es? Es el 43. Lo hemos dividido entre 10. 43 entre 10 en una división entera, ¿cuánto es? 4. 4 lo multiplicamos por 10, sale 40. Al restarlo me da 3. Esa es una división entera que no incluye decimales. ¿Qué hace el trunc? Se queda, a ver, el trunc se queda con esto, con la parte entera del cociente, perdón, de la división, de una división entera. Bien, ¿y qué hace el mod? El mod se queda con esto, con el residuo. Y es justamente lo que yo quería, ¿no? El 43 quería separarlo en decenas y en unidades. ¿De acuerdo? De esta manera es que yo obtengo mis decenas y unidades. Bien, listo. Entonces ya tengo. Ahora, ¿qué sucede si el número no es mayor que 9? Quiere decir que no hay decenas, pero sí habrá unidades. Entonces, en ese caso, la unidad, si el número no es mayor que 9, entonces la unidad simplemente es esto. El número que has ingresado es la unidad directamente. Porque si el número no es superior a 9, quiere decir que ese mismo número ya es unidad. Y ya está, ya lo tengo separado. De aquí en adelante, la variable decena contendrá el segundo valor en caso hubiese, y la variable unidad tendrá el valor que está a la derecha, ¿no? El primer valor. Bien, que ahora también vamos a ver que en caso hubiese, porque también puede pasar que se quede con 0, ¿no? Por ejemplo, si el usuario ingresa digamos, el número 40, el número 40, obviamente tiene decenas, sí, lo divido entre 10. Número 4 multiplicado por 10 me sale 40, ¿no? En este caso, la unidad se va a quedar con 0. Bien, entonces después yo tengo que evaluar, ¿no? Si es 0 la unidad, entonces debe quedar como vacío. Eso lo puedo evaluar. Si la unidad es 0, entonces imprimir vacío.
Después puedo evaluar eso. Bien. Ahora, ¿qué me queda? Empezar a nombrar a las unidades. Bien. Pero antes de las unidades, recuerden, cuando yo escribo, ¿qué es lo primero que escribo? ¿La unidad o la posible decena? Por ejemplo, si tengo 43, ¿qué imprimo? Primero la decena, ¿verdad? Primero tendría que poner 40, ¿no? O si es, por ejemplo, 73, primero escribo 70 y luego ya veo, a ver, la unidad es 0. Si fuese 0, lo dejo así, ¿verdad? ¿Se dan cuenta? Ahí me estoy cuestionando, ¿verdad? Pero si fuese un valor distinto a 0, o sea, 1 de repente, o 2, o 3, u otro, ¿qué hago? Le agrego el i y luego continúo, ¿cierto? Entonces, esa temática, esa forma de cómo solucionarlo es que vamos a hacerlo. ¿Bien? Bien, entonces, eso es lo que haremos. Listo. Entonces, primero vamos a evaluar en este caso las decenas, si es que hay. Bien. Recuerden que ¿en dónde evalué que hay decenas? Aquí, ¿verdad? Aquí lo hice. Después, ya no. Listo. Entonces, aquí haré lo siguiente. Aquí yo sé que hay decenas porque es mayor que 9. Siguiente. Recuerden que yo tengo dos tipos de decenas. Las especiales, las regulares. Bien. Las especiales son que si el número está entre 10, perdón, y 29, si está entre 10 y 29, o sea, estos valores 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, hasta 29, ¿qué hago? Se forma una sola palabra. Si empieza desde 30 hasta 99, entonces es una composición del nombre de la decena, que vendría a ser 30 o 40 o 50 o hasta 90, junto con i y luego la unidad. Bien, bajo esa condición es que ahora voy a validar la decena. Recuerden que yo tengo esta variable. Esta es mi decena. Lo voy a comentar. Esta es mi cifra de decena. Entonces voy a preguntar primero por los especiales. ¿De acuerdo? Voy a ponerle. No. En este caso mejor uso según. Porque tengo montos exactos. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 hasta 29. Entonces voy a indicar lo siguiente. Pero antes de poner según, quiero saber si en efecto está dentro de los casos especiales. Y para saber que está entre los casos especiales tengo que saber si está entre 10 y 29. Así que antes del según voy a poner si el número que ha ingresado es menor o igual que 29. La pregunta es, ¿por qué no pregunté también por el 10? O sea, mayor o igual que 10 y menor o igual que 29. ¿Alguien podría indicarme por qué no pregunté acerca de que si es mayor o igual que 10 y menor o igual que 29? ¿Por qué solo puse menor o igual que 29 nada más? A ver, ¿podría alguien indicarme por qué? Recuerden que estoy evaluando que los casos especiales, los cuales están de entre 10 y 29. Bien. A ver, ¿alguien podría indicarme, por favor, si se acuerda?
Ah, por ahí me están diciendo que se sobreentiende. ¿Qué se sobreentiende? Que ya es mayor que 9. Ah, ya, sí, ahí tienes razón. Listo. Ahí, sacado su compañera, a ver, voy a revisar exactamente qué es. Ah, Carolina, sí tienes razón, Carolina. Recuerden que yo, todo esto que estoy generando, incluido esta condición, está dentro de esta condición. Y esta condición que dice que es mayor que 9. Indicar que es mayor que 9 es como decir que sea 10 o más. O sea, esto ya me está indicando de que si es verdad, quiere decir que el número de por sí ya es mayor o igual que 10. O sea, mayor que 9, como estamos con números enteros, se sobreentiende que ya empieza desde 10, el número que está ingresando aquí. Por eso es que ya no hay necesidad de ponerle aquí que num sea mayor o igual que 10. En números enteros, se sobreentiende que si el número es mayor que 9, es lo mismo que decir mayor o igual que 10. Es lo mismo, ¿no? ¿Cierto? Sobreentiende ahí. Correcto, se sobreentiende, es lo mismo. Es como poner, es mayor que 0 o mayor o igual que 1. Es lo mismo. Si hablamos de números enteros, si entramos al mundo de los números reales, ya es otra cosa. ¿Ven? Ahí sí no serían iguales. Listo, entonces, por eso es que ya no le pongo mayor o igual que 10. Listo. Entonces, si el número es menor o igual que 29, y como en esta condición se sabe que ya empieza desde 10, entonces estoy en los casos especiales. Y en los casos especiales sí debo nombrarlo así como está. 10, 11, 12, 13, 14, 15, etc. Y aquí voy a ponerle. Según, ahora sí, según num a 0. Voy a evaluar desde 10 hasta 29. Caballero, no puedo hacer otra manera. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Yo voy a hacer un atajo, chicos, en realidad, pero se sobreentiende, ¿ya? Que continúa, ¿de acuerdo? Hasta el 29. Bien, yo voy a hacer un atajo porque en realidad al final lo voy a escribir. Voy a ponerle y 29. Voy a crear la variable la variable de texto voy a crear. La variable de texto es palabra reservada. Entonces voy a poner num a texto, que va a ser igual a 29. Acá voy a hacer lo mismo. 10. Y luego otra vez lo mismo. Num a texto 11. Ya está. Solamente no de 10 hasta 29 voy a estar escribiendo así su nombre tal cual. Bien. Listo. Y luego simplemente después del según tendría yo que simplemente imprimirlo, ¿no? Escribir num a texto. Listo. Por ejemplo, incluso hasta aquí ya debería tener una respuesta. ¿Por qué? Imagínense que yo ingreso, digamos, el 29. El 29 ingresa. Evalúo. ¿El número es mayor que 9? Sí, sí es mayor que 9. Como sí es mayor que 9, entonces
voy a separar la decena, que sería, en este caso, sería el número 2, ¿cierto? Porque esto ya hemos evaluado hace rato que obtiene el segundo valor, contando de derecha a izquierda. Y unidad, el primer valor. En este caso, estos no tienen redundancia en este momento. En breve lo vamos a usar. Pero bueno, pasamos a la línea 7. En la línea 7 estoy preguntando, ¿el número es menor o igual que 29? Sí, sí es menor o igual que 29. Entonces, aplico según. Según busca, a ver, 29 lo encontró. Crea la variable num a texto y le guarda esto, 29. Y al final, ¿qué hace? Lo imprime. ¿Qué pasaría si el usuario no ingresa 29, sino que ingresa 38? Ingresa, ¿es mayor que 9? Sí. Como sí es mayor que 9, entonces, ¿qué hace? Lo único que hace en este caso es separa la decena, separa la unidad, que luego lo vamos a usar, por el momento no lo estamos usando, y luego evalúa. ¿Es menor o igual que 29? No. Es 38. No es menor o igual que 29. Así que se sale y no ejecuta nada más, se sale nada más. Porque recuerden que solo estamos evaluando de 10 a 29 por el momento. Entonces, estos son los casos especiales. Bien, y le voy a poner un texto para que en caso sea necesario, lo tengan ahí. Vamos a ponerle nombrando a los casos especiales. Listo. Ahora me voy por el si no. Bien, el si no es para lo contrario. Si no es menor o igual que 29, ¿qué quiere decir? Que no está aquí en los casos especiales, sino en los casos regulares, donde la decena tiene un nombre y la unidad otro nombre por separado. ¿Listo? Entonces, yo en este momento necesito en este caso, separar, si pertenece a este grupo de decenas regulares, necesito separar la decena y la unidad. Pero bueno, yo ya lo había separado. Entonces, separarlo no necesito. Simplemente necesito evaluar que dependiendo el número que guarde la decena, debe tener un nombre. Así que aquí en el sino voy a ponerle un comentario, en caso sea necesario. Voy a ponerle nombrando a las decenas regulares. Nombrando a las decenas regulares. Y todo depende de esto. ¿De acuerdo? Listo. Entonces, aquí aplicaré otro según. Bien, otro según. Ya no voy a evaluar el num, sino voy a evaluar la decena. Recuerden que esta decena guarda un número. De dos números se queda con el primero. O sea que esta decena o puede ser 1, o puede ser 2, o puede ser 3, o puede ser 4, hasta 9. ¿Bien? Puede ser cualquiera de esos números, pero es 1, un valor nada más, un dígito. Pero la diferencia es que yo sé que ese dígito, a pesar que es 1, yo sé que es una decena, porque yo lo operé de tal manera que extraiga ese número que corresponde a decena, pero que sé que es una decena. Por eso que lo estoy guardando en la variable decena. Ahora voy a evaluarlo.
y según eso voy a ponerle un nombre a ese dígito. Bien, aquí tendría, por ejemplo, 38. Es como decir 3 decenas y 8 unidades, ¿cierto? Estas 3 decenas le voy a poner un nombre. Bien, porque recuerden que evaluamos, ¿es menor o igual que 29? No. Como no es menor o igual, estamos aquí. En el caso contrario. Y como yo aquí ya sé que no es menor o igual que 29, es decir, es 30 o 31 o 32 o demás números. Como tengo esa certeza, estando a este punto del algoritmo, entonces no voy a evaluar con posible 1 o 2. No, no voy a evaluar. Bien, sino que voy a evaluar para 1, 2, hablando en decenas, 3 hasta 9. Perdón, de 3 hasta 9. Nada más. Porque sé que si estás aquí, quiere decir que es mayor que 29, o sea, lo contrario. En consecuencia, no hay decena de 1 ni decena de 2. ¿Bien? Entonces, aquí solo voy a evaluar. Si esa decena es 3, entonces voy a crear la variable texto decena. ¿Sí? Voy a ponerle un nombre. El cual guarde 30. Bien, 30. Luego que tengo, si es 4, texto decena es igual a 40. Si es 5, texto decena es igual a 50. Si es 6, texto decena es igual a 60. Y si es 7, texto decena, entonces es 70. Si es 8, y voy a acabar, texto decena es 80. Texto decena 90. Eso es todo. Solo hay posibilidades que si estás en el grupo de regulares, que la decena sea con cifra 3, 4, 5, 6, perdón, con el dígito 3, 4, 5, 6, 7, 8 o 9. Nada más. ¿Bien? Y si estás aquí, entonces ahora te voy a adherir, ¿qué cosa? Las unidades. Ahora sí te voy a adherir unidades, porque recuerden que en el grupo de decenas regulares, aquí, se le adhiere ¿qué cosa? El nombre de la decena y la unidad. ¿De acuerdo? Entonces, al final vemos el tema del i, cuándo se le va a adherir. ¿De acuerdo? Eso podemos verlo luego. Entonces, ahora voy a ponerle según. Ahora voy a evaluar, ya puse nombre para la decena, ahora voy a poner los nombres para unidad. Recuerden que unidad puede albergar 0, 1, 2, 3, hasta 9. Recuerden que el 0 es el único que no se nombra. A pesar que se guarda en unidad, no lo voy a nombrar. Si es 0, le voy a indicar que quede vacío. Bien, entonces aquí le voy a indicar según, ¿cómo se llama la variable? Se llama
unidad. Según unidad, voy a evaluar si será 1. Recuerden que en el caso del 0, ¿dónde está? Allá. En el caso del 0, lo usual es ponerlo vacío. Y vamos a ver si es necesario ponerlo aquí dentro de las opciones para dejarlo vacío o no. Vamos a evaluar. Bien. Pero voy a empezar con este. Si es 1, entonces voy a ponerle texto unidad. Va a ser 1. Voy a hacer un atajo, voy a escribir esto rápido. Dos, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Acá sería 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y solo faltaría texto unidad 9. Eso sería todo. Eso sería todo respecto a nombrar las decenas y la unidad. Bien. Ahora, ¿qué sucede, por ejemplo, en este caso? Recuerden ustedes que ¿qué pasa si no había decena? Solo era unidad. Si es así, entonces todo esto tendría que volver a repetirse aquí abajo. Tendría que repetirse abajo. Bien, pero yo prefiero mejor ponerlo aquí. Esto que ven ustedes lo voy a poner fuera. ¿Por qué? Porque sea que el número cumpla o no con ser mayor que 9, yo sé que igual de todas maneras el número va a tener unidad, sí o sí, porque el número que me van a ingresar es de 1 a 99. Bien, lo único que tendría que preguntar yo es que si es 0, el último dígito. Bien, es lo único que tendría que yo preguntar. Bien, si es mayor que 9, separo. Si no es mayor que 9, quiere decir que es el mismo número. Hace rato lo estaba indicando, ¿cierto? Lo único que yo necesito evaluar es que si es mayor que 9, es decir, hay decenas, necesito extraer la unidad. Pero si no cumple con ser mayor que 9, quiere decir que ya es unidad. Así que simplemente le adhiero. El asunto es que al cerrar la condición, verdadero o falso, yo sé que aquí ya viene una unidad. Ya sea que se le extrajo o que el número ya era unidad por sí mismo. Así que de alguna u otra manera va a llegar aquí. Entonces, voy a ver hasta aquí qué es lo que sucede. Voy a escribir. Por cierto, si el número no tiene decena, de todas maneras tengo que imprimir algo. Así que lo voy a indicar. Si el número no es mayor que 9, es decir, no tiene decena, voy a ponerle que decena. Voy a poner aquí que el texto decena va a ser vacío. Nada más. Si el número no es mayor que 9, quiere decir que no tiene decena. Yo lo voy a poner vacío. ¿Para qué?
para que después cuando le imprima, si no tenía decena, quede vacío y el usuario no va a ver nada ahí. Y ahora lo voy a poner texto decena, adherido, lo voy a poner un pequeño espacio, texto unidad. Voy a tener que validar de todas maneras si es 0. Si es 0, entonces le voy a poner texto unidad va a ser igual vacío también. Si la unidad llega a ser 0 por alguna razón, entonces va a imprimir vacío. Bien, nada más. Recuerden que la palabra 0 solo se imprimiría si el usuario ingresa el número 0 como dato, pero me han indicado que el usuario no va a ingresar 0, sino de 1 hasta 99. Bien, entonces quisiera saber antes de comprobarlo si alguien tiene una pregunta al respecto. Lo voy a hacer, me dicen si el texto está muy pequeño o no. Bien, si hay una parte que desean que les vuelva a explicar, alguna parte que no se entiende, me indican y lo vuelvo a preguntar, lo vuelvo a evaluar, perdón, esa parte nada más. En principio quiero que se den cuenta cuántas líneas tenemos. Bueno, fuera de escribir y leer, fuera de estos, que son, de todas maneras tienen que ver, no puedo tener esto fuera. Eso tampoco lo voy a contar porque es proceso, es para iniciar el algoritmo, no tiene que ver. Voy a empezar desde la línea número 4 hasta la línea, a ver, sin contar las líneas vacías, que son 1, 2, ya, serían 4 hasta 46, serían 42, 42, aproximadamente 43 líneas nomás he hecho de algoritmo. 41, sí, 41, 40, sí, 40 o 41 líneas nomás he hecho. Ahora, en realidad lo que he reducido solo ha sido aproximadamente la mitad, ¿no? Acá faltan esas líneas, pero recuerden que también he generado comentarios, ¿no? Aproximadamente he hecho 42, 43 o 44 líneas, de las casi 100 que deberían haber. Bien, ¿he reducido la cantidad de líneas? Sí. ¿No ha sido tanto? No. Pero, si nos hubiesen pedido hasta 999, les aseguro que solo era para ponerle 10 líneas más, nada más, porque tendría que evaluar este 9, ponerle el nombre, así como lo hicimos con la decena de 30, 40, 50, 60, acá tendría que poner el nombre de 100, 200, 300, 400, 900 y 900, y juntarle nada más, así como hemos hecho aquí de juntarlos, nada más, eso nada más era. Entonces, capaz en los primeros 99 no hay un gran atajo que hemos hecho, pero en el caso de las centenas sí, hay bastante. ¿Sí? Un tremendo atajo que haríamos. Bueno, vuelvo a repetir. ¿Alguna parte de este código no se entiende o quisieran que lo vuelva a explicar? ¿No? ¿No se entiende o te refieres a que no hay duda? Sí se entiende. Bien, entonces, Saúl, Jocelyn, Dioli, Felipe, lo demás, ¿qué dicen? ¿Se entiende o no? Sí, profe. Ya listo. Entonces, vamos a comprobar. No he comprobado también.
Ya, recuerden que falta, bueno, creo que podemos dejarlo ahí porque ya eso lo podrían hacer ustedes, el adherirle el Y. Bien, miren, vamos a ejecutarlo. Recuerden que falta el código, bueno, eso lo puedo escribir nomás es. Desde 12 hasta 28 es escribir, nada más. Bien, entonces voy a poner un número que no sé dentro de 12 y 28. Voy a ponerle 11, por ejemplo. Me sale 11 aquí. ¿Qué ha pasado aquí? Ya, listo, ya sé, ya. Ya sé qué ha pasado. Voy a poner un número que no tenga, a ver, 15. Debería salir, creo, 15 y el 5, ¿no? Ya, 15 y el 5. El 15 recuerden que no lo he escrito. Si le pongo 8, se pasa de frente. Si le pongo 5, pasa de frente. Ya sé. Lo que sucede, voy a repetir, es que esto se está imprimiendo sin importar si era mayor o igual que 9 o no. Así que en realidad esto debería estar aquí, en el caso contrario, pero tendría que repetirlo 2 veces. Bien, entonces lo que voy a hacer es que recuerden que esos números no se imprimen si es que el número que está aquí ya está dentro de los casos especiales. Recuerden que esos casos especiales, que son 10 hasta 29, también tienen unidad. Bien, y se supone que estos ya tienen unidad, y lo que debería hacer yo en ese caso es reducirlo, ¿no? Digamos que evitar que se impriman las unidades, porque si ya los casos especiales ya tienen un combinado de decenas de unidades, ya no tiene que imprimirse las unidades. Lo que voy a hacer es simplemente, aquí esto lo puedo poner en una condición, indicarle si el número es está en ese rango de 10 a 29, entonces no te imprimas. Caso contrario, imprímete. Nada más. Bien. O le puedo indicar lo siguiente. Le puedo indicar aquí que unidad, si es que es menor o igual que 29, o sea, está dentro de los casos especiales, le puedo indicar que unidad es igual a 0. Nada más. ¿Por qué? Porque si está dentro de los casos especiales, entonces al indicarle que la unidad es 0, quiere decir que su unidad ya lo utilicé aquí en los casos especiales. Entonces cuando llegue aquí va a detectar que es 0. La unidad es 0, porque aquí yo lo forcé. Le dije, ¿sabes qué? Si he impreso los casos especiales que ya su unidad incluye en el texto, entonces la unidad déjalo en 0. ¿Por qué? Porque después, cuando busque la unidad al final, va a ver, es 0. Entonces está en este caso. Y en este caso, ¿qué hace? Lo deja vacío. ¿Me entienden? ¿Por qué le puse esto? ¿Mm? Recuerden que los casos especiales son todo esto. Bien. Menor o igual que 29, caso especial. ¿No? Ahí ya me percaté de algo. Si es 1 o 2, o 3 o 4, se va a imprimir esto, unidad va a quedar en 0 y nunca se va a imprimir la unidad sola. Bueno, voy a poner entonces num mayor o igual que 10, caballero. Ya está. No sé si me entienden por qué lo estoy haciendo, pero el punto es que si el usuario ingresa, por ejemplo, el número 8, que solo es unidad, pero el sistema aún no lo sabe, ingresa. Pero tiene razón, tiene razón, no habría necesidad.
porque de por sí no va a ingresar aquí. Si es 8, pregunto, ¿es mayor que 9? No, se salta. Nunca se ejecuta esa línea de código. Se salta, baja, caso contrario, decena es vacío, unidad es lo que ingresó el usuario. Ah, tiene razón, no se van a entre estos cruzar. Pensé por un momento que se iban a cruzar, pero no se van a cruzar aquí los códigos. Listo. Entonces, cuestión de comprobar también. A ver. Ingrese el número 8. 8. Otro número, a ver. 10. 10. Listo. Otro número. 15. Ah, verdad, no lo tipié. Recuerden que desde 12 hasta 28 no lo tipié, pero aquí va a ingresar. Bien. 28 debería pasar lo mismo. 29, 29, 40, 40, 41, 41, 59, 59 debería decir. Solo falta el I, ¿verdad? Entonces solo faltaría el I nada más, el cual solo se imprime si la unidad no es 0. Si no es 0, se imprime el I. Si es 0, entonces no se imprime porque después no se va a imprimir nada. Bien, entonces, ¿qué dice? Lo dejo tarea para ustedes, para que ustedes le agreguen el I, o desean que le ponga el I. O tienen de repente ustedes una opción de cómo agregarle la letra I, sabiendo que el I solo se imprime si la decena, ojo, si la decena, solo se imprime si la decena es existe y si la unidad es diferente que 0. Si existe y la unidad es diferente que 0, solo en ese caso se agrega el I. Bien, eso tengan en cuenta. Entonces, ¿dónde se imprime la decena? Aquí. Yo tengo que saber, ¿le agregaré la I o no le agrego la I? Eso es lo que tengo que saber. Bien, entonces todo es cuestión de que yo evalúe eso. Si la decena existe y tiene un número distinto a los que ya indiqué, y si la unidad es diferente que 0. ¿Lo puedo poner aquí? Sí. Puedo ponerlo como condición. Bien, puedo poner aquí como condición, sí, acá podría ponerle, si decena es mayor igual que 3, porque recuerden que si es 2 o 1, son los casos especiales. Si es, lo voy a plantear aquí, si decena es mayor o igual que 3 y unidad es diferente que 0. Así nomás. Si decena es mayor o igual que 3, voy a poner por separado. Si decena es mayor o igual que 3 y la unidad es diferente que 0. Nada más, así. Y por esa razón es que si tú evalúas eso, puedes saber si le vas a imprimir el I o no le vas a imprimir. Dice, entonces, ¿cómo está aquí? Igualito. A ver, solo quiero ver si en algún momento la decena no se va a crear. La decena se crea solo si es mayor que 9. Listo. Bien. Cuando estoy en el caso contrario, cuando no hay decenas, no se crea. Bien, pero si no se crea, quiere decir que yo voy a preguntar por un dato que no existe. Y eso quiere evitarlo a toda costa. Así que le voy a indicar, si el número no es mayor que 9,
Bien, si no es mayor que 9, entonces voy a indicarle aquí decena es igual a 0. Nada más. Si no es mayor que 9, decena es igual a 0. Ah, lo hacemos aquí así. Flechita hacia la izquierda. Ya está. Solo eso para evitar preguntar por algo que no existe. Si decena es mayor o igual que 3 y unidad es diferente que 0, o puedo ponerle mayor que 0, vendría a ser lo mismo. Entonces, voy a ponerle aquí la variable conector de repente, que sea igual al i. Ya está. Si no, entonces conector es igual a vacío. Ya está. Si la decena es mayor o igual que 3 y la unidad es diferente que 0, por ejemplo, si el usuario ingresa 30, la decena sí es mayor o igual que 3, pero la unidad es 0, así que se salta aquí el caso contrario, que es vacío, pero con un espacio para que se separen. Bien, y solo tendría que imprimir el conector. Pero ¿qué pasa si el usuario ingresa, por ejemplo, 31? Entonces, ¿es mayor o igual que 3 la decena? Sí. Y además, ¿su unidad es mayor que 0? Sí, porque es 31, ¿no? Entonces se imprimirá, bueno, el conector va a valer lo que ven ustedes aquí, espacio, Y, espacio. Y eso se imprimiría aquí, si fuese verdadero. ¿Bien? ¿Qué pasa si el usuario ingresa digamos, el número 8? ¿Es mayor que 9? No. Caso contrario. Decena es 0. Texto de decena vacío. Unidad, el mismo número que ingresaste. Acá se evalúa qué número has ingresado. Le adhiere a la variable de texto unidad. Pregunto luego, ¿decena mayor o igual que 3? Ah, de por sí aquí falso, recontra falso, porque el número no tiene decenas, ¿no? Se sale y se queda con el conector con un espacio vacío para que se separen, nada más. Vamos a ver. No lo puedo asegurar. Ingresa el número 7, 7, 80, 80, 81, 81, 99, 99. Casos especiales, 11, 19. Ah, creo que no lo escribí, ¿no? Ah, sí, está dentro de lo que faltó tipear. ¿Ves? Es tipear nada más, ustedes ya saben, ¿no? Pongo 11, 11, 12, 12, 13, 13, es escribir nada más hasta el 29. Si le pongo 29, ahí está el 29. Entonces solo quedaría tipear esto, nada más. Ya en el archivo que les voy a compartir, ya lo voy a completar todo. Lo voy a poner el 2, el 13, el 14, que ustedes ya les dije que es solo escribir, nada más. ¿Bien? Es solo eso.